Daremos la bienvenida de una vez a Rafita y con él hablamos, ¿no? Rafita, ¿cómo anda? ¿Qué dices? Ayer trabajando a full, me imagino. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a nuestros amables seguidores del Piedra, Papel y Tinta. Contento, muy contento, tomando en cuenta que el aura es, como decía nuestro compañero Jorge Barraza, amigo, es distinto. Así sea un solo partido, aún no se está clasificado al Mundial, ni mucho menos. Falta todavía otro escollo importante, pero al menos esta mañana, ¿quién nos quita una sensación distinta? Sí, ¿no? no, total. En los hogares, en las oficinas, en el transporte público, en las plazas, es decir, donde Claro. uno está, hay un aura distinto. Veníamos de 2 días de paro de transporte, Sí. veníamos con los ánimos cargados, ¿no? Sí. Un enojo porque o se te avería el auto, se te arruina el auto por la mala gasolina, o no hay minibús. O no pudiste ir al trabajo, o no pudiste ir al o en trabajo. el mercado no había venta como se quería porque no había transporte. O te peleabas si hemos visto muchos transportistas que a los que estaban en moto los correteaban. Exacto, Bueno, sí. veníamos de 2 días pésimos, ¿no? De Exactamente. un humor, pero así, todo encrispado. Y ayer se resuelve el tema del transporte, Y la antes del selección partido. nos da un bálsamo, ¿no? O coincidencia, y de ahí va al partido, ¿no? Bueno, esas son las imágenes de la reunión. Y después viene el triunfo de la Verde. Esa imagen de la avenida Camacho, Sí, sí. impresionante la cantidad de gente que se fue a ver a las pantallas gigantes. Te cuento que estuvimos ahí, ¿Ya? parte del primer tiempo, precisamente para ver Qué lindo. el tema de nuestras redes, y se habla de un reporte, Diego, entre casi a 6,000 personas que estaban ahí, en Mirá. la avenida Camacho, con la pantalla gigante que puso adelante la honorable Alcaldía de La Paz, con Ajá. una gaseosa local. Nos enteramos también de que la federación había pedido igual eso, que pueda darse ese tipo de espacios, como un fan fest, digamos, ¿no? Como ocurre Buenísimo. a veces en los mundiales, y surtió su efecto. ¿Por qué? Porque a esa hora, creo que minutos antes, nuestro jefe de producción, Oscar Capriles, posteó en nuestro grupo interno de que el paro también ya se había suspendido, ¿no? Sí. Y prácticamente quedó en el olvido aquello, la gente comenzó a llegar y pues finalmente se llenó, y lo que tú decías, como pocas veces se ve, así de impresionante estuvo la avenida Camacho. Nos dicen que en el Alto también hubo otro punto, Sí. también organizado ahí por las entidades, y acá en la zona sur había también en algún otro sector que se reunieron ya más privado en ambientes Sí, de creo, no, alimentos. pero creo que en la 14, Sí, había 15 un sector por allí que llaman el instalaron. Bosque, si más no me equivoco, que es donde se iban a instalar también ahí, ¿no? Ya. Pantallas, obviamente en menor cantidad, mucho menos que lo de la Camacho, porque ahí sí ha sido importante. Y ni que se diga en el interior del país, en Santa Cruz, Sí. en Cochabamba, en Sucre, se dio la figura, ¿no? Una fiesta tremenda, alegría para todos y todas. Y en lo futbolístico, a mí me llamaba la Bueno. atención cómo después del gol, arrancando el segundo tiempo, Sí. ya era Surinam, era el equipo de los calambres, ¿no? Ah, Qué sí. manera de acalambrarse. Sí. Vivían en el piso hasta que Llegó el empate, ¿no? Llegó el empate y ahí nunca más hubo ningún calambre, Claro. ¿no? Muestra de que Totalmente, realmente ¿no? hacían tiempo desde el minuto 6 del segundo tiempo. Claro. ¿Qué nos dejó futbolísticamente, Rafa? Exactamente, Diego, vamos por partes. Empezamos con la euforia, que obviamente ahí no hay donde analizar si fue bueno, justo o no justo, merecido o no merecido. Como dicen, está en el cacho, se anota lo que se ve. Y ya en lo futbolístico, estimado Diego, lo que se pudo ver, obviamente, es que la selección no jugó bien, o como se esperaba, al menos en los partidos de eliminatoria, tomando en cuenta incluso que el rival era de menos fuste, ¿no? De menos fuste en las estadísticas, en la trayectoria y hasta en su preparación, porque ellos solamente se reunieron 3 días antes para encarar este encuentro. Tuvimos un primer tiempo bastante negativo, pese al dominio territorial futbolístico que tenía nuestra selección, al dominio de balón que tenía. Las estadísticas marcan de que Bolivia tuvo 7 llegadas al arco de Surinam, 2 con real peligro. Al revés, Surinam tuvo 4 aproximaciones y 2 de real peligro. Es decir, en el primer tiempo la pasamos mal, la selección no era la que quisiéramos, se dio el sufrimiento. Y en el segundo, ni que se diga, se da un gol madrugador, como se dice en ámbitos futbolísticos, o un gol de camarín, ¿no? A los 3 minutos del segundo tiempo nos anotan el gol que nos
queda como un balde de agua fría, pero afortunadamente se da un cambio de giro con Oscar Villegas, que hace una serie de cambios importantes. Creo que es donde es el punto de inflexión del partido. Los ingresos de Moisés Paniagua, el joven jugador tarijeño de 18 años, se dice la promesa del fútbol boliviano, que juega en el Wydad marroquí, y el ingreso de un veterano, entre comillas, un jugador de muchos años, el paraguayo naturalizado boliviano Juan Sinforiano Godoy. Ingresan ellos, Diego, amables seguidores del PPT, y es donde ya se da un quiebre, porque no solamente se da el dominio, el control que tenía Bolivia, incluso pese a perder, sino ya se da un mayor juego incisivo y contundente hacia el arco, en este caso opositor, ¿no? Porque era en un partido, en un estadio, en un escenario neutral. Y llega el gol de Paniagua con un puntillazo al estilo de Zomario, muchos dicen, a quienes conocieron al brasileño afamado jugador de los pentacampeones. Se da el empate y de ahí en adelante ya se vuelca y se da la remontada hasta lo que es el penal que anota Miguel Terceros. De ahí para adelante, lo que tú decías, Diego, los rivales se fueron en cierta forma con desesperación, pero como que Bolivia, excepto algunos dislates, prácticamente tuvo controlado el partido. ¿Cuál fue el jugador del partido para ti, Rafa? Nosotros pusimos como figura a Miguel Terceros, ¿no? Pese a que no ha sido el Miguel que hemos conocido en anteriores partidos, Diego, caudillo, líder, ayer no estuvo. En realidad, el plantel en general boliviano no estuvo como en algunos partidos anteriores en eliminatoria, como con Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde todos estuvieron en una buena talla. Ayer sucedió algo distinto, pero dentro de ellos, Miguel Terceros nuevamente vuelve a tener el coraje, la valentía de liderar al equipo, de marcar el tiro penal, Diego, porque esa instancia es muy importante porque está encima 11, 12 millones de bolivianos, la presión, el momento, y nosotros le elegimos a Miguel Terceros. Y podemos destacar en un segundo plano a Efraín Morales en la saga central. Y si completamos un podio, Diego, de los 3 mejores, yo pondría a Guillermo Vizcarra. Si te acuerdas del tapadón en el primer tiempo, ¿no? Con cara, mano y todo aquello, en una ofensiva que tuvo Avena, uno de los jugadores de Surinam. Si tuvieras que cambiar para el siguiente partido, ¿pondrías, por ejemplo, a Godoy y a Paniagua desde el arranque? Decías, desde que entraron le dieron otra tónica a la selección, como que se pusieron las pilas, se encendieron, no sé, se pusieron a 220 de voltaje. Pero ¿eso harías tú, por ejemplo, para ir contra Irak? Qué interesante consulta, Diego. Sí, creo que es menester hacer cambios para lo que va a ser este segundo encuentro del martes, tomando en cuenta que Enzo Monteiro no rindió. Fue el más bajo en el ataque boliviano, tuvo un par de ocasiones que no llegó. Y si me animara a hacer un cambio, más que a Godoy, que creo que no sé si está para el ritmo completo, pondría a Fernando Nava, que es el otro delantero que juega en Always Ready, ex Oriente Petrolero, que pasa un buen momento futbolístico. Incluiría a él y a Enzo Monteiro lo dejaríamos en el mediocampo. Y el resto creo que mantendríamos, tomando en cuenta, Diego, amables seguidores del PPT, que nuestro potencial está en el mediocampo, ¿no? Ahí están nuestros talentosos, nuestros cracks con Zamiro Vaca, con Robson Mateos, con Gabriel Villamil, con Miguel Terceros. Es decir, mantendríamos gran parte y en la portería, pues ayer Villegas nos dio una sorpresa, porque siempre estábamos apuntando a Carlos Emilio Lampe, pero ayer incluyó a Guillermo Vizcarra, el arquero de la Alianza Lima, que tuvo lo suyo, excepto alguna que otra distracción, pues cumplió, yo creo que a cabalidad. Sí, el gol realmente, el gol que nos hicieron fue de una mala suerte. Casi de la saga, ¿no? De toda la saga, creo, sí, ¿no? Casi como el primer gol nuestro también. Fue de que era una chanfleada, fue, ¿no? Una serie de rebotes, ¿no? Un gol medio raro que no pudieron despejar y que finalmente, bueno, ingresa ahí con Van del Herden, el delantero de Surinam. Y creo que esas cosas es lo que hay que afinar, ¿no? En cuanto a los puntos flojos que tenemos, la zona defensiva, consolidar mejor nuestro juego de conjunto, porque no, si repetimos frente a Irak
la forma de cómo se jugó frente a Surinam, yo creo que nuestro panorama va a ser complicado, Diego, tomando en cuenta que Irak es una selección mucho más poderosa, mucho más fuerte y mucho más compacta. Y consideramos, creo, el triunfo siempre da ánimos, Diego, a toda persona, cualquier hecho positivo para encarar lo que viene, y esta tarde ellos van a cumplir un trabajo de regeneración allá en Monterrey. Me imagino que ya se van a poner el chip, van a admitir seguramente que muchas cosas no salieron como se esperaba y se va a tener que hacer un ajuste, y creo, considero, tengo la fe de que pueda llegar mucho mejor de lo que fue ayer. Ayer me llamó la atención, y quiero hacerte esa pregunta, ¿sí? Rafa, hubo un minuto de hidratación. Sí, en ambos tiempos, ¿no? Sí, o sea, nunca había visto eso. No, normalmente se establece, Diego, en cuanto hace a los torneos mundiales, en cuanto hace a los torneos de la Eurocopa, la Copa América, incluso también de Libertadores o la Champions League, mayormente cuando se juega a temperaturas elevadas, es menester poder hidratar el cuerpo, tomando en cuenta que los jugadores están en alta intensidad, transpiran bastante y se bota electrolitos, ¿no ve? No, claro, entonces tienen que recuperar, y ayer en ambos tiempos se ha hecho eso. Siempre se estipula entre el minuto 22 y el minuto 25, ¿no? Es parte de los márgenes y códigos de seguridad que maneja la FIFA. Bien, el martes 31, ¿sí? 11 de la noche para nosotros, 23:00, arranca el partido de la Verde frente a Irak. Pregunta, ¿Irak está confirmado que va? Porque en algún momento, debido a la situación en Oriente Medio, dijeron, no, muévanos la fecha, está medio complicada esta situación, pero bueno, ¿confirmado? Dijo eso, no, totalmente, ¿no? Irak, como hemos estado informando en nuestras plataformas digitales, en nuestra edición impresa, llegó el pasado sábado a Monterrey, después de todo un periplo, tomando en cuenta la lamentable guerra que se tiene en el Medio Oriente, pero pudo llegar. Están listos, estuvieron ayer en el estadio, en el BBA, en el Gigante de Acero de Monterrey, observaron y estudiaron bien a ambos equipos, y en este caso de forma especial a Bolivia seguramente, tomando en cuenta que es el rival que tienen, y bueno, se trata de una selección bastante fuerte en su continente, ¿no? No es una de las poderosas, pero es una de las que sí se da a respetar. Se dice que tiene por lo menos unos 10 jugadores nacidos en Europa, formados en Europa, pero de filiación paterna, materna, de origen iraquíes, ¿no? Que juegan en Europa. Es decir, un equipo de mucho mayor riesgo. Hasta en los papeles podríamos decir, Diego, sin ningún temor, ni mucho menos, de que mejor que la nuestra en cuanto a favoritismo, en cuanto a roce, ¿no? Y en cuanto al ranking mismo. Pero esto es fútbol, como decimos hace un rato, nuestra selección va a estar seguramente algo más embalada, con la confianza, con el optimismo y la ilusión seguramente de poder hacer un buen partido. Ayer lo escuchaba al profe Villegas en un contacto con los medios y decía, la verdad es que nosotros teníamos el plan para el siguiente mundial, ¿no? Esa era la idea de este proyecto, pero los chicos voy a usar una palabra, digamos, que no la dijo, pero dijo, se entercaron, se enfrascaron en que querían ir a este mundial. Y bueno, estamos a un paso, ¿no? A 90 minutos y algo más. A 90 minutos y un puchito de que se cumpla el sueño mundialero. Hoy, dices, arranca el trabajo ya de evaluación. ¿Sí? ¿Cuándo vuelven los entrenamientos? Me imagino que esta misma tarde ya empiezan a entrenar. Hacen un regenerativo que se habla como que hay que soltar el músculo de lo que ha sido la tensión de ayer, ¿no? Y sí, es muy cierto lo que tú dices, Diego, y lo que ha expresado el profe Villegas. Efectivamente, él llega a la federación con el proyecto de largo plazo, a 10 años. Pero tomando en cuenta que se han dado estos resultados, es que, bueno, dicen, ya que estamos ahorita peleando en estos instantes, ¿por qué no pelearlo ahora? Y bueno, llegaron a esta instancia que muchos no esperaban, cuando la selección prácticamente estaba agonizando antes del partido frente a Chile, recordarás, en Santiago, se la daba ya prácticamente por muerta, pero bueno, resucitó, y es lo que dice Villegas, ¿no? Que los chicos tienen la fe, tienen el sueño, creo que como gran parte del país, de que si está la oportunidad, ¿por qué no pelearla? Que se va a enfrentar ahora a un rival de fuste, seguramente que sí, y de acuerdo, por ejemplo, ahí quiero agradecer a mi compañero Ignacio Rocabado, que nos apoya bastante. Él presenta en nuestro paper y en nuestras redes, también ya estaba colgada anoche, el panorama de Irak, que es una selección que si bien tiene lo suyo en cuanto a lo futbolístico,
futbolístico, lo físico, todo aquello, viene de no tener una competencia normal, tomando en cuenta precisamente, Diego, amables seguidores del PPT, el ambiente de la guerra en Oriente Medio, ¿no? No ha estado compitiendo lo normal que se diga. Obviamente eso no nos garantiza nada, pero de que está la opción de pelear, está la lucha. En el fútbol siempre se dice, Diego, es la instancia, es uno de los pocos deportes, circunstancias en las que David puede tener alguna chance, hasta por fortuna, si quiere, de derrotar a Goliat, ¿no? En este caso, Irak no es tan Goliat que se diga, es un equipo fuerte seguramente, pero estamos seguros que con la convicción, con el descaro, el atrevimiento que pueda tener nuestro equipo, pueda dar al menos inicialmente una batalla y, ¿por qué no, algo más? El partido no va a ser ya en Monterrey, el del Ahí miércoles, mismo, ¿o ahí sí? mismo, sí, Perdón, todo. el del martes, ¿no? El del martes en la 31, noche. sí, es en el mismo escenario, sí. Ah, en el mismo. Sí, sí, sí. Qué tremendo ese estadio, ¿no? Sí, es un estadio diseñado para lo que va a ser el Mundial de Norteamérica. O sea, esa va a ser una sede. Claro, esa es ya una de mira. las sedes, con capacidad para 55,000 espectadores. Ayer estuvieron algo más de 30,000. ¿Eran bolivianos todos? No, totalmente. ¿Qué información tienes? Totalmente. Estábamos de Diego. locales. Se habla por lo menos de que inicialmente los parámetros daban de 7,000 a 8,000 bolivianos. Pero ayer, con los registros que se tuvo, se habla de por lo menos 14,000 bolivianos. Y en uno de los posteos que nosotros pusimos en nuestras redes, el presidente Fernando Costa de la Federación habla de que en la entidad tuvieron contactos de personas que llegaron de los 5 continentes. Es decir, nosotros posteamos, por ejemplo, una de las imágenes esta precisamente es de Pablo Huiza, es un francés de padre yungueño que vive en Europa, en Francia. Y llegó a Monterrey y le ayudaron con la entrada. Mira. Y como estos casos, hubo uno de África, hubo muchos de Europa, de Norteamérica, se fueron bastantes, y de aquí por lo menos partieron como 3 vuelos. Incluso se habla la posibilidad de que en estos días por ahí pueda darse alguno más de esos. Es decir, eran bolivianos totalmente, algunos residentes seguramente de México como tal, de Centroamérica también, de Sudamérica. En la nota que nosotros nos tocó redactar, por ejemplo, hablamos de la historia de una familia cruceña que vive en Quito, Ecuador, hace 4 años, pero viajó hasta Monterrey. Se dio como un autorregalo, decía el papá ahí, de familia, el padre de familia, para ir. Entonces, sí, efectivamente eran bolivianos, gran parte de acá, del territorio nacional que viajaron, y bueno, jugó prácticamente como local el seleccionado boliviano, ¿no? Tremendo. Qué emocionante era escuchar el bo, li, sí. via. Yo en algún momento dije, estos son efectos de sonido que estaban poniendo en la transmisión. No, en absoluto. Pero no, estábamos de locales. Eran bolivianos, ¿no? Prácticamente, como tú dices, Diego, estaba de local la selección boliviana. Los jugadores lo agradecieron, dijeron que ese ha sido un factor importante para que ellos también puedan reaccionar, ¿no? Tomando en cuenta de que estábamos en desventaja, escuchaban la intensidad, se sentían como si estuvieran o en Villa Ingenio, en el Hernando Siles, en el Tahuichi, donde se hubiesen jugado, en el Estadio Patria, y bueno, fue importante, ¿no? Lo que pasa es que también este es un fenómeno, como algún rato decimos, Diego, el fútbol es tan transversal que cruza prácticamente diferentes factores económicos, sociales, culturales, qué sé yo, y bueno, ha generado este tipo de situaciones que puedan estar presentes ahí. Se habla de que, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León, si más no me equivoco, donde está el estadio, en Monterrey, en el estado mexicano, él se puso la casaca de la selección boliviana y contagió, y gran parte de los mexicanos respaldaron indirectamente a la selección boliviana que estuvieran ahí viendo el partido, ¿no? Sí, tremendo. Qué linda alegría. Me imagino también muchos bolivianos que viven en Estados Unidos, también, que está ahí al ladito, seguro que llegaron bastantes, Diego. Estaba el presidente de la FIFA. Sí, estuvo ayer el presidente ahí, lo vemos, a Gianni Infantino, precisamente el señor que está a su derecha es el gobernador, no recuerdo el nombre, sí, es el gobernador de Nuevo León. Bien. Posteó un mensaje a la selección. Donde se jugó el partido. Bien. Está ahí Carlos Truco, lo puedes ver barbado. Sí. Está a la izquierda la hija y atrás, posterior, está Fernando Costa, el presidente de la federación, y a su lado está Alejandro Domínguez, el dirigente paraguayo que es presidente de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana. Que posteó igual algo hoy, ¿no? Que posteó, claro, y estuvo presente respaldando, dijo que Bolivia no se presenta solamente a Bolivia, sino a toda Sudamérica, claro, ¿no? Sí, qué lindo. Gracias, Rafita. Ojalá el miércoles estemos con ojeras,
Sí. porque va a acabar 1 de la mañana por lo menos el partido. O que no durmamos Y directamente. que no, sí, del festejo aquí. Sí, sí, ¿Te ¿por parece? qué no? Alguna vez O en la festejando hacemos el programa en algún lugar. Hay tantas historias, Diego, mira que a nosotros nos tocó estar cuando estábamos en la Camacho, a los jóvenes, y yo destacábamos eso en nuestras redes, de esta nueva generación de hinchas, ¿no? Que ni siquiera habían nacido el 93 y el 94, Ya. pero que vibraban. Y uno de ellos decía, esto es amor, decía, ¿no? Que tanta locura ahí, tanta efervescencia, que no hemos ido al Mundial todavía, ¿por qué tanto? No, esto es amor, decía. Y había otros diálogos, o sea, se puede contar muchas historias. Uno decía, no, esta tarde mi papá me ha dado hasta medianoche nomás, pero una horita más me voy a quedar, no importa si me ciñe, mañana Sí. nos echamos a la U, decía. Y el otro chico le respondía y le decía, pero y el martes creo que yo voy a ser peor, no voy a ir a mi casa aunque me pegue mi papá, decía. O sea, una serie de circunstancias que obviamente para la nueva generación de hinchas bolivianos es distinta y nosotros nos sumamos, ¿no? A quienes algún rato nos ha tocado cubrir el 93, el 94, no hemos visto tanta efervescencia como ahora, esa vez que sí se clasificó al Mundial, como ahora, por ejemplo, ¿no? Tener a la Camacho con 5 a 6 mil personas ahí en plena calle. Ojalá arrancando abril, el mes más lindo del año, Sí. podamos estar festejando. Seguro y el que sí, ¿no? miércoles acá. Seguro que sí, charlamos. por el ¿Sí? país y por todo lo demás, para que pueda ser un envión anímico que podamos mejorar en todas las demás circunstancias de nuestro diario vivir, Diego. Gracias, Rafita. Gracias a ti, Diego. Genial Un trabajo saludo del cordial. equipo de Muchísimas marcas. gracias y no, las gracias a nuestro equipo digital, a nuestro equipo de redes, a nuestra plataforma como siempre. Y bueno, vamos a estar retratando seguramente el fin de semana igual en nuestra edición impresa y en todas nuestras plataformas. Prieto abrazo y a disfrutar el día.